Bueno, el doctor Javier Ruiz desde La Haya está en contacto con nosotros. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José. Es un gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí estamos desarrollando esta mañana, bueno, con toda esta situación que yo decía hoy más temprano, no debiera sorprender a nadie si prestamos mínimamente atención a lo que es el núcleo del pensamiento y la acción del gobierno, en donde obviamente las diferencias ya no existen. Alberto es Cristina y Cristina es Alberto, ni él es tan sumiso, ni ella grita tanto, y de hecho alineando a la Argentina de un modo muy claro con Venezuela, y a través de Venezuela obviamente con Irán, y a través de Irán con Hamas, ¿no? Totalmente de acuerdo, José Luis. Creo que ya a esta altura ya no debe sorprender ciertas actitudes de un gobierno radicalizado, un gobierno tirado de la izquierda, un gobierno en el cual no sé si el castrochavismo ya es parte de, ya ha hecho pie en nuestro país, pero si no lo ha hecho está muy cerca de hacerlo. Creo que por acá fue muy sorprendente y realmente hizo mucho ruido el tema del retiro de la demanda de Venezuela, a ver, Argentina como uno de los demandantes, dentro de, juntamente con Canadá, Colombia, Chile, Paraguay, Perú. Creo que imprime el gobierno, lo pone del lado equivocado de la historia, del lado equivocado del mundo, y Argentina se coloca avalando, diciendo cómplice de violaciones de derechos humanos del régimen de Maduro. Pero creo que esto se inscribe, a ver, creo que va todo concatenado con un plan sistémico y endémico de corrupción de la Argentina. El gobierno no tiene gestión, el gobierno tiene solamente radicalización para mostrar, y también dentro de un plan, digamos, del Grupo de Puebla, del Foro de San Pablo, de poder rehabilitar la figura de Maduro, ¿no? La izquierda más recalcitrante de América Latina. Respecto del tema, a ver, Argentina hasta ayer se caracterizaba por ser un país abanderado en materia de derechos humanos. Argentina, hemos tenido el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Moreno Campo, cuando la Corte Penal comienza sus actividades en el 2002. Argentina tiene ciertos valores y juristas muy buenos trabajando en el tribunal, y juristas muy buenos trabajando en cuestiones de derecho internacional. Ahora bien, lo de ayer ha sorprendido muchísimo en términos del protagonismo que había adquirido Argentina en la primera demanda de Venezuela, en el primer caso de Venezuela en la Corte Penal. Recordemos que el Tribunal Penal de La Haya tiene básicamente 123 estados, es complementario de las jurisdicciones nacionales. En etapa de juicio existe un criterio discrecional de la Fiscalía de poder abrir o no una investigación. Y algo importante para Argentina, la Corte Penal Internacional, el artículo 27, fulmina la inmunidad de los jefes de Estado. Esto es, cualquier jefe de Estado del Estado parte puede ser llevado a juicio al Tribunal Penal. Ajá. Del Estado actual tenemos dos casos de Venezuela, un caso del 27 de septiembre del 18, en ese caso fue patrocinado, encabezado por uno de los grandes juristas de Argentina, quien fuera mi profesor en Washington, Santiago Cantón. Estuvo a la cabeza de un informe patrocinado, un informe que consta de 68 páginas, se divide en dos partes. Es un informe elaborado en base a audiencias de testigos venezolanos que han sufrido violaciones de derechos humanos, y más allá de las audiencias de la OEA, la segunda parte expresa la relación de causalidad de las conductas expresadas por la gente en esas audiencias de testigos por un panel de expertos independientes. Y para que te des una idea del tenor del informe, José Luis, tiene dos anexos. Anexo 1 es sobre presos políticos, un anexo de 60 hojas. Y el anexo 2, un anexo de 80 hojas sobre arrestos o detenciones arbitrarias. Este informe lo realizó Santiago Cantón, lo realiza un canadiense, Steven Kotler, que fuera un prestigioso fiscal, creo que llegó a ser juez, y también Juan Manuel Ventura Robles, que fue un secretario de la Corte Interamericana cuando los jueces eran jueces verdaderos de la Corte Interamericana, legos y no políticos.
En base a este informe, donde se destacan asesinatos como crímenes de lesa humanidad, torturas como crímenes de lesa humanidad, violaciones, violencia sexual, privación de la libertad como crimen de lesa humanidad, ausencia de la justicia en Venezuela. ¿Te suena esto? Falta de independencia judicial, nombramiento, o sea, es un informe el cual es contundente, lo cual lleva a abrir el primer caso de Venezuela en la Corte Penal el 27 de septiembre del 18. Y luego tenemos el segundo caso, que en la Corte Penal lo denomina Venezuela 2, que es una especie de allanamiento de Venezuela. Esto reconoce que es fundado, que puede ser investigado el país, pero los juristas venezolanos impetraron una demanda en la Corte Penal por crímenes de lesa humanidad cometidos a consecuencia de la aplicación de medidas coercitivas adoptadas unilateralmente por el gobierno de Estados Unidos, en aquel momento Donald Trump, ¿no? O sea, esto fue en el 19 de febrero del 2020. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos las dos situaciones de Venezuela en la Corte Penal. Argentina se retira de una de las demandas, el caso sigue en la Corte Penal como demandantes con los otros estados, Canadá, Chile, Perú, pero ¿qué es lo que pasa con Argentina? Argentina se comporta, todos los estados, parte del Tratado de Roma, tienen la obligación de cooperar con el Tratado de Roma, más allá de que sea un caso en el que sean partes o no. Bueno, ayer la mitad de los juristas aquí en La Haya veían que Argentina tiene responsabilidad internacional por haberse retirado. El tiempo dirá qué es lo que va a suceder con esto, porque Argentina puede haber incurrido en responsabilidad internacional y a la vez otros pueden llegar a ver si Argentina está cometiendo delito de encubrimiento respecto de los crímenes internacionales cometidos por Maduro. Esto va a ser una nueva tarea para el nuevo fiscal y va a ser un desafío para Karim Khan, es un británico que ya fue elegido y toma las actuaciones, toma el cargo el 15 de junio. Karim Khan, para que te des una idea, José Luis, es un jurista británico que en estos momentos es agregado especial de ONU para Irak, está trabajando mucho con el mundo árabe y representa, a ver, todos sabemos la impronta que le va a poner al Tribunal Penal en términos de jus persequendi, esto es derecho persecutorio y política criminal. Es un británico y yo creo que él va a saber bien qué es lo que tiene que hacer respecto del retiro de Argentina con Venezuela y va a saber bien qué hacer con el caso de Venezuela, que ha dormido mucho tiempo. Claro. Por otra parte, te lo conecto con otra cosa. Karim Khan, el nuevo fiscal que se viene, es una persona que está trabajando y tiene mucha experiencia con el mundo árabe y la fiscal saliente Fatou Bensouda le deja abierto el caso de Palestina, es decir, procedió a la apertura y nada más. Creo que te he comentado, creo que he publicado hace cosa de 2 semanas o 3, la Corte Penal respecto del caso de Palestina dice que va a iniciar actuaciones por crímenes de guerra cometidos por el conflicto de estos días, respecto del conflicto y por el grupo terrorista Hamas. Literalmente lo menciona de este modo. No habla de proporcionalidad, no habla del Estado de Israel, no habla, aparte de Israel no puede porque Israel no es parte del Tratado de Roma. Perspectivas. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Lo de Karim Khan te lo he mencionado. La segunda perspectiva, que es una circunstancia fáctica, del 6 de diciembre al 12 de diciembre se celebra aquí en La Haya la Asamblea de Estados Partes, es el órgano parlamentario donde se pueden hacer enmiendas al Tratado de Roma, a la Corte Penal. Desde hace alrededor de 3 o 4 años, 3 años, para ser más preciso, hay cierta presión de muchos estados, sobre todo europeos y estados del mundo desarrollado, de incluir e incorporar el delito de corrupción internacional como crimen del Estatuto de Roma. Hasta ahora el Tratado de Roma, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y quieren incorporar el delito de corrupción internacional. Tal vez, esto es especulación propia, el Estado argentino, inmerso con una gran cantidad de juicios de corrupción y una judicialización de la política, tal vez por eso tienen miedo. Y esta es la actitud de Argentina. 2 conjeturas más. Me parece que Argentina
con lo que hizo respecto de Venezuela, y esto lo hemos hablado con algunos colegas de ayer y sobre todo con gente de muchas ONG, las ONG aquí, Human Rights Watch, Impunity Watch, Redress, organizaciones británicas y otras que trabajan mucho en África, se comportan como verdaderos grupos de lobistas, grupos de presión. Esto hace prever que Argentina, la actitud de Argentina hace prever una salida de Argentina del Tratado de Roma del 98. ¿Y por qué? Y si forzamos un poco más ese argumento, podemos hablar. El Estado argentino prevé recibir una catarata de denuncias o demandas internacionales respecto de la lesa humanidad cometida por la falta de vacunas. Primero es eso. Ya creo que una agrupación de médicos han presentado una solicitud de proceso contra el Estado argentino hace cosa de 2 o 3 días. Uh-huh. Segundo, los dos casos de Venezuela van a continuar y Maduro, con el tiempo y con este nuevo fiscal, Maduro será condenado. Ante una eventual condena a Maduro, ¿qué pasará con el kirchnerismo? Yo creo que para cuando llegue la condena de Maduro, por eficaz que sea este fiscal, probablemente el kirchnerismo no esté en el gobierno de Argentina. No sé quién va a gobernar Argentina, pero los datos dicen que esto va de salida. Veremos en qué dimensión. No, los datos son muy claros. Muchos no quieren hablar de esto, tienen miedo, pero esto es un tema que está de salida. Cuando un presidente tiene 72% de desaprobación, quiere decir que su base, cualquiera que fuere como estuvo conformada, se ha detonado y todavía no estamos atravesando la auténtica parte dura de lo que se viene en materia económica en Argentina. Como siempre, te mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias por todo esto y por ilustrarnos con estos temas. Muy amable. No tenés por qué, José Luis. Muchísimas gracias por el llamado y estamos hablando. Un abrazo. Javier Ruiz, marplatense, abogado, experto en Derecho Internacional.